Si no me equivoco, estábamos viendo como algunas leyes que tenían que cumplir los protocolos de seguridad. Exactamente. En específico, ¿qué vimos, Tere? ¿Tiene su cuaderno por ahí o no? Los apuntes de la clase anterior. Sí. Pero vimos el artículo 168, el artículo 3, el Código Procesal Penal, creo que era. Según el Código Procesal Penal, ¿quiénes tienen la obligación de denunciar en caso de vulneración de derechos? Como todas las entidades de la institución, sean profesores, director, Exactamente. asistente. En el caso, Tere, vimos también manual de convivencia, ¿se acuerda? Sí. ¿Qué vimos de manual de convivencia? Como lo que tenía que llevar el manual de convivencia según lo que establece como el ministerio, si no me equivoco. Exactamente. El ministerio es el que entrega la base de este manual de convivencia, ¿cierto? Sí. Ya. Muchas gracias, Tere. Ah, lo último. ¿Qué tenían que hacer ustedes con los 3 manuales de convivencia que se entregaron? Había una tarea que teníamos que encontrar como lo que se parecían, lo que tenían de diferente, ver si cumplían como con la normativa. ¿Y hasta cuándo tenían plazo para hacer eso? Ay, creo que hasta el viernes. Exactamente. Un día con tanta tarea. Justamente. Ya, muchas gracias, Tere. Efectivamente, todo lo que ha dicho la Tere es verdad. Por lo tanto, podemos decir que la Tere no miente en convivencia escolar. Ahora, chiquillas, vamos a empezar a ver lo que corresponde a la sesión 3. Ya estamos en la tercera clase de la asignatura de convivencia y seguridad escolar, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de recuerdo, vamos a activar los conocimientos y vamos a ver qué es un reglamento de convivencia o un manual de convivencia. ¿Está por ahí la Silvia? Silvia. Estoy segura que la vi por ahí. Cintia, ¿puede encender su micrófono, por favor? No me escuchan las chiquillas. Ya, Yanara, por favor, ¿puede encender su micrófono? Dígame, profe. Ayúdeme un poquito, porfa. Según vamos a ver esta ficha, que vamos a leer estos componentes para que usted me pueda decir qué es el reglamento de convivencia o el manual de convivencia. ¿Ya? En la primera viñeta, ¿qué dice? Dice, ay, ley perdón. Era una broma. Ya. Ahora sí. Ya, dice, ley de subvenciones, documento obligatorio. Ya, entonces, por lo tanto, este documento o este reglamento es optativo para los establecimientos. No, tiene que ser obligatorio. En cada establecimiento tiene que existir el documento. ¿Por qué por escrito. Por escrito, justamente. ¿Y por qué usted cree que este documento tiene carácter de obligatoriedad? Porque en todos los establecimientos deben haber como algo que restrinja, o sea, o que, como que ponga las normas o los castigos que pueden tener como a causa de algo, como Las para dejar sanciones como, con respecto a las faltas. claro, para Ya. tener como algo para ir, en que tener para apoyarse. Súper buena respuesta, Yanara. ¿Y por qué usted dice? Un respaldo. ¿Como un ¿no? respaldo de qué? Ah, apareció la Fernanda. ¿Por qué no estuvo en la clase pasada? Profe, lo que pasa es que entré a trabajar presencial. Ya. Y entré la semana pasada y en llegar el niño y fue toda una confusión ese día. Ya, pero ya estamos aquí. ¿Un respaldo de volví. qué, Fernanda? Un respaldo, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, que si yo tengo un mal comportamiento, tengo que tener un respaldo del castigo o la secuencia de lo que hice. Claro, para que de me la puedan sanción comprobar en a este mí caso, ¿cierto? que por ejemplo, si yo hago esto y digo, no, pero a mí nunca me dijeron eso. Y me pueden decir, no, pero aquí está el respaldo que usted lo leyó
que está en el manual de convivencia. Ya, a ver, aquí por un lado tenemos, la Yanara también dice que tiene que estar escrito, dijo. Profe, Por escrito, dijo la Yanara, ¿cierto? Por escrito, sí. Ya, profe, dígame. yo tenía entendido que esos documentos obligatorios son como también de los trabajadores cuando van a subvencionar los colegios, que tiene que estar todo regularizado, porque al menos en mi colegio nos piden el certificado ¿Usted trabaja, Moira, en de un colegio? antecedentes. Sí, No me había contado. sí, el semestre pasado, profe, No me acuerdo. de verdad. Ya, ¿y por qué le piden a usted un certificado de antecedentes? ¿Para qué es eso? Para ver si a lo largo del año cometí algún delito o hice algo indebido, porque si no, no Exactamente. puedo trabajar con niños. Chiquillas, a ver, como dice la Moira, efectivamente, nosotros cuando trabajamos en colegio tenemos que demostrar idoneidad moral y eso se demuestra con el certificado de antecedentes. Y aparte de eso, ¿qué otro documento, Moira, le solicitan a usted o qué documentos, aparte del certificado de antecedentes, se complementan con el certificado? ¿Sabe usted? El certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento, su certificado De inhabilidad, profe. el de Inhabilidades. inhabilidad, justamente, ¿para qué ese El contrato también. El contrato, claro, ese se lo da su Va todo empleador. como en una hojita y van todos ordenados. Exacto, es como su ficha personal, ¿cierto? Pero aquí Sí. la FALO nos menciona, aparte de la Moira que nos dice certificado de antecedente, un documento que es esencial. ¿Por qué tenemos que tener un certificado de inhabilidad? Y eso es para todas las personas que se desempeñan en el establecimiento educacional. ¿Por qué FALO? ¿Qué nos dice ese certificado o ese documento? Porque hay un registro nacional de personas que no pueden trabajar con menores de edad porque han cometido algún delito contra algún menor de edad. Entonces, en ese registro sale si está habilitado o inhabilitado para trabajar con menores. Exacto. Lo que dice la FALO es así. Tenemos por un lado el certificado de inhabilidad, que es el que nos dice si tenemos si hubo alguna sanción por delito sexual, y hay otro que se llama de vulneración grave, que salió ahora el año pasado solamente. Y en ese documento está establecido como que hubo alguna falta o agresión a algún menor, ¿ya? Cuando hablamos de menor, chiquilla, hablamos de niños, niñas y adolescentes hasta 16 años, ¿ya? En ocasiones han habido situaciones en que adultos agreden a niños porque piensan que son adultos también y después en la investigación se resuelve que son niños porque son menores de 16, ¿ya? Las causas penales tienen mucho de eso. Principalmente, yo no voy a andar preguntando la edad para ponerme a pelear con alguien, pero tampoco voy a pelear con una persona. No se deberían dar estas situaciones. El cuidado que hay que tener, chiquillas, sobre todo cuando nosotros entregamos nuestro certificado de antecedentes, es que en el certificado de antecedentes aparecen también las causas por violencia intrafamiliar. ¿Ya? ¿Sabían ustedes eso? Sí, profe. Y Dice sin anotaciones, algo así. Sale eso y abajo dice sin anotaciones, creo, algo así. exacto, pero siempre y cuando usted no tenga anotaciones de violencia intrafamiliar, porque si usted tiene anotaciones de violencia familiar, tiene que pedir en la causa que diga que en el caso de la víctima es víctima, ¿ya? Porque por lo general han habido situaciones en que aparece causa por violencia intrafamiliar o anotación por violencia intrafamiliar, pero no se estipula que si uno es víctima o es victimario, ¿ya? Por lo tanto, eso se tiene que solicitar. ¿Por qué creen ustedes que se tiene que solicitar? Porque no puede salir en su documento que usted tiene una causa de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se podrá contratar a ¿No una se puede persona? trabajar con los niños así? Exactamente, Silvia. Mire, hace un rato Hola, le pedí que profe. prendiera su micrófono y me infló. Profe, disculpe, me salí hace como 5 minutos del trabajo. Ah, ya. ¿Cómo está, Silvia? Disculpe. Bien, profesora, muy bien. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Efectivamente, Qué usted bueno, tiene profe. razón, no se puede contratar. En el caso de que haya inhabilidad eso es súper justificable, que haya inhabilidad por
maltrato a niños por vulneración sexual o por algún acto sexual, el certificado de anotaciones de violencia intrafamiliar, etc. Son muchas razones. Lo otro, chiquillas, que está en la ficha de personal, tiene que ver con que cuando se ingresa a un servicio local de educación o municipio o establecimiento particular subvencionado, todas las personas que ingresen a trabajar y no sean profesores tienen que rendir una evaluación psicolaboral. Fallon y las demás que trabajan en escuela subvencionada, ¿se han sometido al test psicolaboral alguna vez? Sí, yo lo hice cuando ingresé, que te entrevista una psicóloga y te pone diferentes situaciones y uno tiene que decir cómo más o menos reaccionaría. Me hicieron dibujar también la persona bajo la lluvia. Tuve que tomarme un examen de sangre también Ya, y hacer una declaración que no tenía ninguna enfermedad incompatible al cargo. al cargo, justamente. ¿Y para qué será ese test psicolaboral que hace la psicóloga o el psicólogo? Yo creo que también es para ver si uno está apto o no para trabajar con menores de edad. Y para Exacto. saber si tienes control de ira, impulso y todas esas cosas, porque igual uno se ve a veces sometido como al límite. ¿Y por qué es necesario entonces saber si uno tiene estos límites bien definidos? Porque uno debe, o sea, es que tenemos que reaccionar de la mejor manera posible si estamos trabajando con menores de edad siempre. Exacto, súper buena respuesta. El autocontrol, chiquilla, es fundamental acá, ¿ya? Así que gracias, Moira, por proponer el tema. Efectivamente, todos estos antecedentes están a la base para ingreso a escuela, ya sea municipal, de servicio local o particular subvencionada. Las escuelas particulares también tienen que tener cierta norma, pero por ejemplo, las escuelas particulares no envían a las personas que van a ingresar a trabajar al servicio de salud, ya tienen otro elemento para poder hacer el ingreso. Yanara, seguimos por favor con la lectura de esta PPT. Ya, dice, componente del reglamento interno. Ya, ¿qué componentes más o menos vimos que tenía que contener el reglamento interno? No me acuerdo bien, profe. Ya, pero nos va a ayudar la Marianela, mire. No se vaya Ya. a Yanara. Marianela. No, si acá estoy. Los derechos y deberes de los padres Ah, y de los alumnos. Exacto, de Eso los estudiantes. coincidían en los tres casos Ya, que planteó usted en el ejemplo. exactamente. Súper bien, Marianela. Y aparte de los derechos y deberes de los padres o de los tutores, de los apoderados y de los estudiantes, ¿de quién más tendría que contener? ¿De qué otras personas? De los docentes. De la comunidad del establecimiento. De la comunidad todo el escolar. establecimiento. De toda la comunidad que esté en el establecimiento. Gracias, niñas. Yanara, seguimos con el próximo, con la próxima viñeta, por favor. Ya, dice objetivo. Marco regulatorio de la comunidad escolar sobre las relaciones entre sus miembros y resolución de los problemas. Ya, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué ese es el objetivo que tiene este reglamento de convivencia? Para que entre todos tengan una buena convivencia, por lo que hablábamos delante, uno no puede sancionar a alguien sin poner una norma y tampoco como establecerle las medidas y lo que puede pasar, pues, para todos poder llevar una convivencia en paz o amena. Exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, hablábamos el otro día de que estos reglamentos o que el colegio, gracias a este reglamento, no va a ser arbitrario, no va a tomar decisiones de forma arbitraria y se descarta esto de la subjetividad ante ciertas faltas? ¿Por qué entonces habla de marco regulatorio? ¿Por qué hace esa hincapié en ese término? No entiendo, profe, la pregunta. A ver, nosotros dijimos que el colegio no puede tomar decisiones arbitrarias, ¿cierto? No, pues, tiene que Ya. ser como de ambas partes. Exacto. A ver, espérame, la Marianela levantó la mano. Ya. Marianela. Nos va a ayudar otra vez. No, profe, mire, yo lo entiendo a mi manera, porque uno interpreta las cosas como uno las entiende. Pero el tema es como para que al momento de juzgar a alguien o de poner una sanción sea pareja para todo el mundo. Exactamente. Eso es lo que me da a entender.
Exacto, súper buena respuesta. ¿Qué pasa, chicas, cuando uno matricula a un niño o niña o adolescente en un establecimiento educacional? ¿Qué recibe cuando Le dan la hoja del reglamento interno del colegio, Moira, ¿por qué que el en ese apoderado tiene que momento? firmar, ¿Por qué en ese momento? porque ahí es donde lo matricula y finalmente decide en base al reglamento interno del colegio si de verdad va a querer estar en el colegio. Es como Porque aceptar las se normas. tiene que adaptar, claro, a las normas del liceo o del colegio. Exactamente, súper buena respuesta. Lo que dice la Moira y lo que dice la Yanara, lo que uno está haciendo al momento de firmar es decir, sí, acepto las normas de este establecimiento. Por lo tanto, firmo, recibo este reglamento de convivencia y asumo lo que venga en él, lo que esté contenido. Seguimos con la próxima viñeta, Yanara, por favor. Ya dice concordancia con leyes y normas sociales. ¿Por qué también tiene que ver con esto de las leyes y las normas sociales? Aparte, el reglamento interno tiene que abarcar esto o considerar leyes y normas sociales. Porque es como, no sé cómo explicar, ajá, explícalo, a ver cómo me salga. Ya, porque yo creo que igual debe tener como una media, a lo mejor, y poner como las mismas reglas que uno vive habitualmente, pues. Exacto. Como en el caso de agredir, de las peleas, de cosas que uno como que habitúa a hacer, pero estando en el establecimiento como que no deberían no hacerla, o no es eso. Claro, y son convenciones sociales que si bien hay algunas que son leyes y otras son normas, pero que tenemos que incluirlas en el reglamento interno. Por ejemplo, hablábamos que tenemos la obligatoriedad por ley de hacer denuncia en caso de saber o de informarnos sobre violencia sexual o algún tipo de vulneración sexual o vulneración de derechos. Esa es nuestra obligación. Y eso está de acuerdo a una ley y a una norma social. O sea, tenemos una ley general que va a abarcar esto del reglamento interno y que tiene que estar contenida también. Que toma como todos los ámbitos igual, pues, como del interior y exterior del establecimiento. Exacto. ¿Quién habló? En esa normativa también se podría agregar como como relaciones interpersonales de los funcionarios con los estudiantes. No sé, me imagino una escuela que tenga educación media, donde los docentes no se podrían, lógicamente y socialmente, relacionar con los estudiantes como una relación afectiva. ¿Por qué hay que incluirlo ahí? Porque legalmente eso también es un delito, pues son menores de edad. Exacto, son menores de edad por una parte y segundo que las relaciones que se establecen, a ver, sí, al ser menor de edad, ¿qué tipo de relación se estaría estableciendo? ¿Qué sería eso? Supongamos que hay una relación... Violación derechamente si es menor de 16. Si es menor de 14, violación. Si es mayor de 14, estupro. Tenemos nosotros que considerar estos aspectos y establecer específicamente cuáles van a ser las sanciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que se sorprenda una relación entre estudiante y docente? ¿Sabe usted? ¿Cuál es la obligación que tiene el establecimiento, o en este caso la dirección del establecimiento? Denunciar. Denunciar. Hay que denunciar. ¿Y qué pasa con el trabajador o la trabajadora? Por lo menos en nuestro reglamento se suspende de sus labores. Se separa inmediatamente de sus labores. Eso quiere decir que se suspende, pero el establecimiento está obligado de todas formas a denunciar, ¿ya? Porque se presume, tampoco podemos decir es así, a no ser que haya evidencia o que se haya sorprendido en el acto a una persona, ¿ya? Se denuncia por presunto, siempre va a ser por presunto, a no ser que nosotros tengamos la evidencia para poder denunciar, ¿ya? Cuando denunciamos porque tenemos la evidencia, ahí se denuncia por delito sexual, ¿ya? Y se agrega el tipo. Dani. Pero ¿y qué pasa en el caso con la otra parte, con el alumno o alumna? ¿Cómo qué, Dani? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ahí dice que se sanciona al docente, se le salga de los cargos. ¿Y qué pasa con el alumno?
Porque, recibe. mire, ¿Por qué? hay un caso, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en el 2014, una compañera mía estuvo con un docente, con ¿Ya? un profesor, y a él lo echaron, lo sacaron del cargo que tenía como profesor y mi compañera quedó ahí. Ujú. Las cosas quedaron ahí, o sea, no sé en qué habrá quedado, en sentido, obviamente, yo creo que por parte de la familia de mi compañera hubo una denuncia, algo, pero era algo que a nosotros por lo menos nos contaba y ella estaba enamorada del profesor. Entonces, ¿en qué queda eso? ¿Qué edad tenía su compañera Dani? Mi compañera tenía 15. Ya. ¿Usted cómo lo veía en ese momento? ¿Cuál veía que era la complicación? ¿Qué edad tenía el profesor, por ejemplo? ¿No podría haber Es tenido que el menos de profesor en ese 24? entonces, profe, era súper jovencito, era Ya. jovencito. Pero no podría Eran haber como tenido esos menos de que 24. iban a práctica, 24, mínimo entre 20 más o 23 y menos, sí. 24 años. Sí, Él es mayor de edad, su compañera es ya. una niña, por lo tanto, está sometiendo de manera intelectual también a una persona, ¿ya? Ah, Porque lo ya, que está ya, haciendo es aprovecharse de de un menor de edad. Sigue siendo menor de edad, a lo mejor ya. se atraían físicamente, pero está vulnerando la madurez intelectual de la persona. Ah, ya, profe. Por Gracias. eso sigue siendo, tiene una culpa cuando Sí, po. es menor de edad. Es como lo mismo que, no sé, porque una niña de 13 años se meta o esté con una persona de 18. Sigue siendo la Sí, po. relación, no es un par. Está siendo sometida a la voluntad de otra persona. A pesar de que la alumna no esté como contra su voluntad, po. Lo que pasa es que no es que esté por su voluntad. Eso es sometimiento de voluntad. Ya, ya, profe. ¿Por qué creen ustedes, chiquillas, que es sometimiento de voluntad? ¿Por qué no está por su propia voluntad? Porque debe ser como un poco influenciada igual, porque es una menor, 15 años, es una niña que yo creo que obviamente no piensan bien, porque son pequeños. Siguen siendo niños, principalmente Ujú. es eso, ¿cierto? No hay todavía una capacidad de discernir. ¿Quién es Matías Russo? Hola, profesora, soy nuevo. Hola, Matías, ¿cómo te... Bueno, Presentémonos. Espérese, preséntese primero. Conozcámonos Ya, y a sus compañeras también. ¿Ya lo conocen las demás niñas? ¿Al Mati? sí. Sí, profe. Ay, ¿cómo no me había dicho? Ya. Hola, me presento, soy Matías Rousseau, tengo 20 años y soy yo. ¿Cómo está Matías? ¿Cuándo ingresó? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? Bueno, vengo de diurno, me cambié de jornada por tema laboral Ya, y eso, aquí ya. estamos. Muy bien, bienvenido. ¿Ya tiene grupo de trabajo, Mati? Sí, trabajo con Noah Aros. Ah, ya, con el NOA. Muy bien. Cuéntenos, Mati, ¿quiere opinar? Sí, sobre la pregunta que planteó sobre por qué sometimiento, aunque la menor o el menor lo quiera consentir también, es como mencionaba mi compañera anteriormente, porque un menor de edad es bastante influenciable, aunque éste quiera dar su punto de opinión, siempre va a buscar la manera de agradarle al resto o al mayor, y es por esto que siempre va a buscar eh, ser influenciado por algo o por alguien. Entonces es por eso que yo creo que sigue siendo influenciado, aunque este diga que no, pero la verdad es que sí. Claro, o sea, podríamos decir, por lo tanto, que está por su voluntad. ¿Estaríamos hablando de voluntad en ese caso? No, profesora, no es voluntad. ¿Por qué no? Es muy Sí, a ver, pequeña, es muy pequeña. O Siempre sea, va a ser un puede que requisito, profe. es por parte, media voluntad y medio influenciada también. O sea, voluntad en este caso, chiquilla. A ver, miren, yo no sé si se acuerdan ustedes de hace como 6 años atrás. Stephanie levantó la mano. Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Ahí se puede aplicar, por ejemplo, entender con la teoría con lo de Colbert, por ejemplo.
en el nivel convencional, porque en el Que, a fondo ver, igual todavía está dentro de la etapa de la adolescencia, entonces todavía se está formando dentro de los dilemas morales, decisiones, etc. decisiones principalmente, Stephanie. Recordemos que entre de estos dilemas morales nosotros podemos discernir en cierta forma lo que vamos a conceder y considerar de que es correcto o incorrecto socialmente. Pero también en este discernir tiene que ver con que lo que para nosotros proyectarnos en lo que va a ser correcto o incorrecto para nuestro futuro, no solo en el momento en el que estamos, ¿ya? Eso es lo que limita un poco, es la proyección que tenemos con respecto a lo que hago ahora y va a pasar en el futuro. Noa, levantó la mano. Profe, iba a decir algo, pero se me fue. No, eso. Escríbalo, Venía pues, ya. Noa. Vaya, cuando tengan una idea la escriben. Yo hago eso porque cuando ustedes saben que se me olvidan las cosas. Ya, por lo tanto, chiquillos, no nos quedamos en el hecho de que sea voluntad, porque esto tiene que ver con que va a haber un adulto que va a estar ejerciendo como sobre la voluntad de otro. Le iba yo a comentar, ¿se acuerdan ustedes en el 2015 me parece, 2014 tal vez, del cura Cristian Prech, que él fue denunciado por abuso de conciencia? ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Aló? Si no lo escucharon, digan no. Profe, profe. Nefertiti, Lara, ¿cómo está? Bien, aquí estoy tratando todavía de prender mi notebook y aquí estoy. Pucha, ¿estamos con el teléfono? Sí, estoy con el teléfono y mi teléfono está malo porque el bueno se me quedó arriba de la micro ya, pero son cosas que pasan. Mi cosa es que sobre el abuso de conciencia, eso pasa cuando, bueno, casi siempre se da en el ámbito de la religión o en el ámbito, o sea, independiente de cualquier religión, porque es como una confianza que deposita la gente en esas personas, así como lo que le pasó, por ejemplo, al temucano, ¿es como lo mismo? Es similar, Nefertiti, porque en este caso se relaciona con la religión o con ciertos dogmas que la gente utiliza para, por ejemplo, en el caso del temucano, que lo que él hacía era presentarse como una entidad superior, ¿ya? Pero él se presentaba como una entidad superior. En el caso de muchos de los curas que cometieron abuso de conciencia, tenía que ver con que ellos usaban su conexión con Dios para decir que ellos estaban como con conexión directa. ¿Se fija? Y en relación a eso utilizaban el abuso de conciencia. En ocasiones no tiene que ver tanto con el abuso sexual, pero sí el abuso de conciencia puede llevar a las personas a que cometan actos fuera de su voluntad o contra su voluntad, pero lo hacen por este sometimiento, por este no discernir, por ir, como decía el Mati, como hace un rato, como que darle en el gusto a otra persona. ¿Se fijan? Los niños Esos son como pequeños, las sextas. las Así sectas, a los por Charles ejemplo. Manson, como esa onda. Exacto. O sea, tiene como estos caracteres de influencia extrema, ¿ya? Y es lo mismo que pasa en una relación tan dispareja entre una niña de 15 y un hombre de 22. O sea, estamos hablando, chiquillas, de 7 años de diferencia de una persona que está en el colegio, de uno que ha terminado la universidad, ¿ya? A lo mejor uno piensa, no, pero sí es chico, 22, pero son 7 años, que es una vida de diferencia, po. Ya no podemos hablar como que vayan a pensar lo mismo, vayan a tener las mismas Profesora, proyecciones. Nefertiti. además él en este caso presenta una autoridad frente a esa niña, porque él es su profesor, no es su amigo. Eso porque a lo mejor que se diera principalmente. en un ámbito de amistad es muy diferente a que se dé cuando él está en un rango superior a ella. Es un delito. Justamente, usted dio en el clavo, porque está ejerciendo superioridad. Por lo tanto, ahí lo que se hace es, estaríamos hablando de una violación reiterada en el caso de que Noa hable antes que se le olvide.
Ya, hasta ahora sí ya no se me olvida. De alguna forma igual, como que lo que estamos hablando es como súper fríamente, por decirlo así, porque aunque sea una menor, la menor sigue teniendo conciencia, quizás una conciencia a su nivel, o sea, al nivel de su capacidad como menor, pero de alguna forma igual el por qué una menor puede llegar a estar con una persona adulta viene igual algo detrás, me imagino yo. Claro. Algo como tan simple como culpar a la persona adulta de un delito y la menor como te equivocaste, lo siento, es como igual algo No, a ver, la idea es ver cuál es el trasfondo, por eso estamos hablando de que es un sometimiento, cuando hablamos de sometimiento de voluntad, tiene que ver con qué es lo que hay atrás, por qué esta persona se somete a este adulto, por qué esta persona se somete a este cura, por qué esta persona se somete a este otro que se cree profeta, ¿se fija? Por eso se habla de un sometimiento de conciencia, porque tiene que ver con que otro aplica, pasa sobre la voluntad y ejerce esta superioridad. Y sí que una persona pequeña o menos madura que otros va a ser sometida. Por ese lado es por donde se ve. Fallon levantó la mano. Profe, yo siento que no hay justificación independiente de la madurez a lo mejor que pueda representar el menor de edad, siempre va a ser menor de edad y siempre va a ser un delito. Me recuerda lo que una vez un diputado dijo porque su hijo estaba acusado de violación y dijo la niñita no representa la edad que tiene, se ve mucho mayor. Era violación igual. Exacto, o sea, independiente de lo que yo represente, es lo que soy. Es un delito. Sí, sigue siendo delito, independiente de que uno diga yo lo amo, lo quiero, ella me ama, me quiere, es un delito. Así de sencillo. Nefertiti. Profesora, yo creo que es tan simple como, por ejemplo, en el caso de este profesor que están comentando las compañeras, uno tiene que tener la madurez cuando se trata de niños y sobre todo cuando trabaja en un contexto educativo, cuando está a cargo de niños. Y otra cosa, como hablaba Noah, es súper simple, o sea, hay que pensar que a lo mejor él trató con varias y hay que, es la víctima, porque en este caso esa niña es una víctima. ¿Por qué esa víctima fue la que tuvo la relación con él y no las otras compañeras? Eso quiere decir que en esa niña hay algo que no pasó en las otras. Por ejemplo, puede ser esa situación también. Sí, pero, y además que los degenerados tienen como un ojo clínico para los niños. Lo que dice el Noah es verdad, o sea, hay que ir al fondo, no lo estamos viendo de manera sencilla que la niña estuvo con él y él no es solo eso, el por qué. A eso es lo que se investiga, ¿por qué? Cuando en este caso, la Dani parece que fue la que planteó la situación, ¿o no? Dani. Daniela Valderrama. Me parece que fue la Dani la que planteó la situación. Uno se pregunta, ¿y qué pasa con la niña? O con el niño, o con quien esté involucrado. Por lo general, y tiene que ser así, los establecimientos tienen que presentar un canon de medidas reparatorias, ¿ya? Se habla de medidas reparatorias porque se establece por qué sucedieron esta serie de eventos y cómo el establecimiento puede reparar eso. O sea, la escena, la situación se genera en la escuela, ¿ya? ¿Qué pasó en la escuela que no se pudo prevenir esta situación? Por lo tanto, como pasó en la escuela, yo como colegio, como entidad institucional, lo que hago es reparar este daño que se causó, ¿ya? Y si el establecimiento no puede hacerlo, tiene que buscar las formas de hacerlo y ahí tenemos asesoría estatal para lograrlo, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos que tener redes de apoyo como con las oficinas de protección de derechos, como con el COSAM, con la PDI, con tribunales de familia, o sea, hay una serie de instituciones que nos van a respaldar, pero no queda así como que se sanciona al adulto y el niño, ¿qué pasa con el niño? O sea, viene el apoyo y la reparación, tiene que ser así, porque de cierta forma es un daño que se genera en la escuela y se tiene que ver cómo lograr que este daño no perdure en el tiempo.
Yanara, leemos la última viñeta, por favor. Ay, acá estoy, profe. Ya, gracias. Ya, dice concordancia con el PI. Ya, cuando hablamos de PI, hablamos del proyecto educativo institucional. Ya, en el Sí. proyecto educativo institucional también se establecen, por ejemplo, la misión, la visión, tenemos elementos de qué es lo Como que mejorar queremos el nosotros. colegio y todo eso. Ya. ¿Y por qué tiene que haber una concordancia entre el reglamento de convivencia y el proyecto educativo institucional? Por lo mismo que acabo de mencionar, porque en el PEI están como escritos todo lo, como el desarrollo que va teniendo para tener como ir mejoramientos, tener como un mejoramiento a diario o con metas que se vayan poniendo. Entonces tiene que tener concordancia el reglamento de convivencia con el objetivo que tienen, pues. Por ejemplo, en el PEI se suele decir cuál es la visión o el perfil del estudiante. ¿Ya? Supongamos que yo en mi PEI digo que quiero que sea un estudiante o una persona integral que se desarrolle plenamente en todos los ámbitos de la vida adulta, socioemocionalmente, pero cuando tuvo esta situación de que se vio sometida en una relación con un docente, no hice nada. ¿Es concordante el PEI con el reglamento interno? No. ¿Qué debería decir? No, porque quedó en desamparo total, pues entonces el apoyo y todo lo que tú quieres para el estudiante ya lo pierdes sin darle el apoyo que necesita en el momento preciso. Exactamente, o sea, hay una vulneración, doble vulneración, porque el establecimiento no estaría cumpliendo con esta parte que está prometiendo, es un proyecto educativo institucional. Muchas gracias, Yanara. De nada. Chicas, súper buen debate, y chicos, súper buen debate en función de un caso. De eso se trata la convivencia escolar. Fallon. Dígame. ¿Por qué es un buen debate lo que se generó recién? ¿Y por qué estamos hablando de escuelas? Porque principalmente son distintos puntos de vista. Al final tenemos que aunar criterios y saber enfocarnos a que debemos nosotros resguardar todos los derechos de los estudiantes. ¿Y qué pasa en las escuelas cuando se generan este tipo de situaciones? Bueno, en mi colegio siempre hay un mediador y al final se toman acuerdos. Uno llega a acuerdo, si sale un tema que no aparece, se llega a un acuerdo de cómo se va a hacer, cómo se va a abordar el tema, si hay que sancionarlo, de qué manera. Exactamente, o sea, nosotros tenemos que llegar a acuerdos, de eso se trata. Y muchas gracias, Fallon. En los establecimientos educacionales nosotros tenemos por obligación tener un encargado de convivencia escolar, ¿ya? Y es quien dice la Fallon que es el mediador en este caso, en esta situación, ¿ya? El reglamento, incluso en el reglamento de convivencia, se tiene que establecer la periodicidad que va a tener el encargado de convivencia en, por ejemplo, presentar cuáles van a ser las modificaciones o los cambios o incluso ingresar situaciones nuevas al reglamento de convivencia escolar. Moira, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí. Moira, ¿usted trabaja en qué nivel de educación? ¿Prebásica, básica, media? De séptimo a cuarto medio. De séptimo a cuarto medio. Sí. ¿Usted conoce el reglamento de convivencia escolar? Sí. Ya. ¿Cada cuánto tiempo revisan este manual de convivencia o este reglamento? Al menos en mi colegio, cuando era presencial, siempre se reunían como una vez al mes. No, disculpe, como una vez por semestre. Ya, ¿y por qué eran esas sesiones que tenían de reunirse una vez al semestre? Cuando decía se reunían, ¿usted estaba incluida? No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy asistente de la educación y nosotros teníamos que elegir a algún compañero que nos representara en esas reuniones. Ya, Y eso era el pasa con comité. los estudiantes, con los profesores y con todas las personas que trabajan dentro del colegio. Ya, era el comité de convivencia escolar entonces. Claro, tenían esas reuniones semestrales. Ya. O a veces eran más, dependiendo de la situación del colegio. Exactamente, como qué situaciones, por ejemplo, meritaban a que hubiese una junta extraordinaria. Por ejemplo,
si es que habían algunas situaciones que no estaban en el manual de convivencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto no pasó, pero puede pasar en algún momento. En el baño se encontraron a 3 niños con marihuana. Entonces eso no está en el reglamento. Entonces cuando les toquen estas reuniones, lo hablan y ven qué van a hacer con esos estudiantes. Ya. Por lo Pero tanto, en si el no- momento obviamente se toman decisiones, se les cita al apoderado, la encargada de convivencia, habla con los alumnos, con el apoderado, etc. Ya, o Pero sea, se habla en el... Ya, tienen en el- distintas formas como como de atacar o de ver, de presentar esta situación, ¿cierto? Pero si no Claro. está contenido en el manual de convivencia, ¿puedo establecer una sanción? Es que es complicado porque debería estar escrito, no se debería hacer. Exactamente. Porque, por ejemplo, en el mismo caso, uno no puede sancionar al alumno si no está escrito porque no hay un respaldo. Tiene No que hay un estar ese respaldo, como lo respaldo decíamos al para inicio de la hacerlo, clase, sí. ¿cierto? Exactamente. Efectivamente. Moira, ¿en algún momento participan todos los integrantes de la comunidad educativa en la revisión del manual de convivencia? Yo recuerdo que sí. Ya. Nosotros nos hicieron unas reuniones que de hecho nos pedían sugerencias para el manual de convivencia con Ya. la encargada de convivencia escolar. ¿Por qué cree usted que se les tiene que consultar a todos los integrantes de la comunidad? Porque es importante todos los que trabajamos en el colegio, porque todos hacemos el colegio. ¿Y cuántos estudiantes tiene su escuela? Como 800, por ahí. Ya. ¿Podremos estar todos al tanto de todas las situaciones que existen en una escuela de 800 estudiantes? Sí, por supuesto que sí. Claro, pero uno podemos estar más o menos informados. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de que en algún momento nos reunamos todos los integrantes por ejemplo, el cuerpo docente o paradocente o los asistentes de la educación, los directivos? Que todos manejemos la misma información. A nosotros en el colegio, al menos donde yo trabajo, siempre nos están haciendo capacitaciones, informándonos de todo lo que pasa en el colegio, porque nosotros tenemos que seguir como la misma línea todos. Exacto. Tenemos que ser iguales para todos los alumnos. Exacto, porque eso está de acuerdo con que también tenemos que tener esta coherencia de cómo funcionamos de acuerdo a nuestro país, ¿cierto? Y Sí. muchas gracias, Moira. Muy De buena nada, su profe. intervención. Chiquillos, si se fijan, nosotros tenemos que tener esta concordancia, pero en todo sentido. Yo no le puedo estar exigiendo a los estudiantes y a los apoderados o tutores o familias que actúen de cierta forma si yo como entidad educativa no tengo esta conciencia o no respeto estos acuerdos que se han tomado, ¿ya? Voy a pasar la lista. No, cuando ustedes estén en la sala, en aula pequeña, ahí voy a pasar la lista. A ver, vamos a ver, chiquillos, ahora ciertos elementos que vamos a considerar como... Espérenme un poquito, me voy a ir más adelante, porque nos queda poquito tiempo para seguir trabajando juntos. Después ustedes van a trabajar solos, en sus grupos pequeños. Vamos a tomar un poco lo que tiene que ver con educación parvularia y por qué hay que tener ciertas medidas que son distintas para educación parvularia. ¿Cuáles son esas consideraciones y en qué consiste el buen trato en educación parvularia? Tere, ¿puede encender su micrófono, por favor? Profe. ¿Leo eso? ¿Cómo? ¿Leo eso? Sí, por favor. Ay, mis audífonos están medio malos. ¿En qué consiste el buen trato en educación parvularia? Entendiendo que el buen trato hacia niños y niñas consiste en responder a sus necesidades de cuidado, protección, educación, respeto y apego. Ya. Todo ¿Cuál es la reglamento diferencia que está tendrá este manual o estas bases que será distinto a lo de
educación básica o educación media. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que aquí va como más orientado como a proteger el bienestar de los niños, ya que son más chiquititos, quizás los conflictos que se generan, bueno, definitivamente no son los mismos que en la educación básica o media. Exactamente, los conflictos principalmente que se generan con los niños, vamos a ver, o sea, sanciones directas a los niños nosotros podremos ejercer en este caso. Yo creo que no, porque igual en el jardín van hasta como los 3 años. Hasta los 5 años, 11 meses vamos a hablar de educación parvularia, hasta 15, ¿ya? Fernanda Navarrete, levantó la mano. Y profe, aquí se ve más en cuanto a los niños, es la protección, el tema del apego. Ellos buscan mucho desde el primer día que es separarse de sus padres y intentan apegarse a uno, siempre tienen como el apego más en una de las tías, pero en este caso las normas de alguna manera son más hacia los padres, porque ahí se ve mucho el tema de la crianza. O a los apoderados o a la familia, ¿cierto? Sí, a uno de los apoderados, por ejemplo, si yo veo que el niño trata con garabato a sus compañeros, es porque eso también lo ve en casa, que se tratan con garabatos y cosas así. ¿A quién le tenemos que solicitar que modifique la conducta? Siempre a los padres o al apoderado, el encargado, el tutor del niño. Exacto. Siempre más que al niño, porque al niño uno le puede corregir, pero si ve como el ejemplo en casa, él es como, hace lo que ve en casa muchas veces. Ya cuando entra a la básica es como lo que ven los compañeros y todo eso, pero cuando son más pequeños es la demostración de lo que hacen en la casa. Justamente, nosotros somos el modelo, recuerden que nosotros somos el modelo del momento en que nacen los niños en adelante. Fallon. En parvularia, entonces, como que el reglamento se debiera ajustar como a los valores, al enfoque que tiene el colegio. Por ejemplo, no sé, si uno de los valores es el respeto y un apoderado es sin respeto, ¿desde ahí se debe enfocar como el reglamento? El reglamento en educación parvularia, como decía la Fernanda Fallon, está dirigido más que nada a la convivencia entre adultos y tiene que ver por la protección, va más por el lado de cómo yo educo al niño o a la niña, cómo yo enseño el respeto, como yo enseño el apego. Pero esto, como por ejemplo, antes se utilizaba mucho el término de los valores, pero los valores son subjetivos también. Lo que para mí es un valor, y la gente por lo general habla de yo soy una persona de valores, a mí me enseñaron valores en mi familia, yo soy de buena familia, pero lo que es un valor para ti puede que para mí no lo sea. O que yo le dé más importancia al respeto, por ejemplo, que, no sé, a otro tipo de valor. Entonces, es como el colegio va a comprometer al adulto responsable a seguir estas normas que hay en el establecimiento. Por ejemplo, yo no le puedo pedir al niño, como decía la Fernanda, que respete si no le enseño a respetar. ¿Ya? Por lo tanto, eso yo lo voy a ir trabajando con la familia. Fernanda. Para poner un caso, por ejemplo, nosotros actualmente estamos viviendo en un caso de unos gemelos, que uno de ellos tiene problemas de conducta. El niño se saca la mascarilla, se tira los trabajos al suelo y todo, y trata garabato, no ha tocado hasta golpes con él. Y es todo lo contrario con el hermano. Ha tocado así como, y uno cita a la mamá, y la mamá ahí misma lo reta a garabato y enfrente de nosotros. Entonces, en este caso no se puede hacer mucho porque uno no puede hacer cambiar el método de que ve el niño al mundo, siendo que su mamá a él lo trata así. Ya. Entonces, igual intentamos hablar con él. ¿Qué hacen ustedes? ¿A dónde derivan al apoderado? ¿Qué puede hacer el establecimiento en este caso? En el caso, primero la derivamos a la psicóloga del colegio. ¿Ya? Al apoderado y firmó un compromiso. Hicimos firmar un compromiso. Y en caso de que ya veamos que no hay cambio, se va a derivar un psicólogo como el consultorio, algo así se deriva, si es que no me equivoco. Sí, chiquillas. Y ella tiene que cumplirlo. Y ahí la educadora hablamos y de seguro lo van a meter a protección de familia, porque los niños igual hablan muchas cosas que viven en la casa. Por ejemplo, dicen, mis papás se separaron porque mi papá tiene como 3 pololas que engañó a mi mamá. Y son niños que van en Pero eso es lo que escucha de la familia, de los adultos responsables. Entonces, no podemos buscar, en este caso, al niño de voluntarioso por un
concepto porque eso es lo que escucha, ¿ya? Lo otro, chiquillas y chiquillos, esto no se les olvide. Nosotros tenemos formas de trabajar con apoderados, por ejemplo, que no son muy apegados a normas. Si vemos, por ejemplo, que hay vulneración de derechos, si vemos que hay maltrato verbal o físico, si hay negligencias, si no hay cuidado parental, por ejemplo, la OPD, el COSAM y otras entidades gubernamentales trabajan habilidades parentales. O sea, nosotros, los humanos, no nacemos sabiendo ser papás, ¿ya? Por lo tanto, las habilidades parentales se desarrollan. Si no se desarrollan, se les puede ayudar a los adultos a desarrollarlas, ¿ya? Hay estrategias, hay trabajo con especialistas, y eso se consigue fácil, porque ¿por qué creen ustedes que se consigue fácil, chiquillas, el trabajo de las habilidades parentales? Que haya alguna institución que apoye este trabajo. ¿De quién estamos hablando? ¿A quiénes se les está vulnerando? A los niños se vulneran, los derechos de los niños. Exactamente. Como son niños, el trabajo para desarrollar habilidades parentales se consigue rápido, porque se está faltando en este caso a los más vulnerables que el Estado debería proteger, ¿ya? Si se fijan acá, dice que los adultos tienen la responsabilidad de construir ambientes de buen trato basado en cuidado, la protección y el respeto de niños y niñas en su condición de sujetos de derecho. Cuando hablamos de adultos responsables, en la escuela somos los trabajadores, todos los trabajadores y trabajadoras del establecimiento. No vamos a hablar solo de educador y educadora o psicólogo o no. Todo el mundo tiene la obligación de tener un ambiente que se caracterice por el buen trato. Y en el hogar son los adultos responsables, ¿ya? Yo no voy a, no sé, si el niño o la niña llega moreteado, no voy a decir, es que le pegó el hermano más grande, porque también es mi obligación en la casa de cuidar que eso no suceda, ¿ya? A ver. Beneficios para los niños y niñas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Marianela, ayúdeme aquí con este... Déjeme agrandar un poquito mi... Vamos a hablar, aquí estamos hablando, Marianela, de los beneficios del buen trato. ¿Por qué el buen trato es beneficioso para los niños y las niñas? Ok. Contribuye al sano desarrollo psicológico, físico y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene un desarrollo psicológico sin violencia, sin malos tratos, que al momento de un desarrollo físico normal tiene una buena alimentación, moral, el niño va a saber lo que es bueno, qué es malo, qué tiene que hacer, qué no. Claro, aquí eso me imagino yo. Exactamente, pero aquí tenemos que cautelar en esta parte de la moral, lo que es moral, lo que es bueno, como dice la Marianela, es bueno para todo y malo para todo. ¿Qué tendría que hacer la escuela en su conjunto, Marianela, en cuanto a esto? Yo creo que dar ejemplos, darle ejemplos al niño para que él tenga como una visión o ejemplos de lo que es bueno y que es malo, con actividades, con juegos, de manera lúdica. Exactamente, porque es de manera lúdica. Porque los niños aprenden más fácil así. Exacto. Y Marianela, por otro lado, ¿cómo podemos involucrar a la familia en esta contribución al desarrollo psicológico, físico y moral? Porque sobre todo con niños pequeños tenemos que hacerlo. Con actividades para la casa. Yo me recuerdo que cuando estaba mi niña en el jardín, bueno, le mandaron a hacer varios trabajos que teníamos que estar involucrados nosotros. Árbol genealógico, que nosotros le explicáramos quiénes eran los integrantes de la familia, los llevaron a los bomberos, qué hacían los bomberos, los carabineros que iban al jardín, como las cosas vívidas para que ellos pudieran aprender. Claro, porque estamos viendo que los niños aprenden de esa forma, ¿cierto? Dice además Marianela que esta contribución al desarrollo psicológico, físico y moral favorece el bienestar integral y el aprendizaje. ¿De qué forma? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro?
Lo rojo con lo verde en este caso. Lo rojo con lo verde. Bueno, lo rojo con lo verde se relacionan el bienestar integral, porque si, a ver, un ejemplo, si uno planta un árbol y el árbol va derechito, va a seguir derechito creciendo para arriba. Y lo mismo impulsan los jardines. Yo tuve dos realidades, tuve a mi hijo en un jardín particular y en unos wiki, y los dos están enfocados en lo mismo, de que los niños tengan actividades, enseñarles a comer sano, enseñarles qué es la familia, aunque hubieran sido de distintas, entre comillas, realidades. Son niños O que tipos de estaban dentro familia de también, ¿cierto? tipos de familia. Por ejemplo, yo tuve a mi hija en una escuela de lenguaje, y en ese día, en esa escuela, no se celebraba el día de la mamá o del papá, se celebra el día de la familia. Por lo mismo, porque hay muchos niños que no tienen papá, o no tienen mamá, o tienen dos papás, o tienen dos mamás, para que toda la comunidad externa al colegio, como somos los apoderados, nos sintamos incluidos en ello. Exactamente. O sea, eso es lo que se espera, que nosotros tengamos respeto por la diversidad en este caso, y partiendo desde este respeto hacia que la familia no hay un estereotipo de familia, ¿ya? Lo morado, ¿qué dice Marianela? Aportan al desarrollo de la autoestima y conductas prosociales como el trato afectuoso, la empatía, la solidaridad, el diálogo y la participación en las actividades. Como estábamos viendo recién, Marianela, hay ciertos valores que sí se pueden ver como universales, ¿ya? ¿Por qué estos valores que están aquí, que falta igual el respeto, no lo veo, tienden a ser valores universales y no así, por ejemplo, como valores religiosos o de algún tipo de dogma? Porque los dogmas están... Ay, el tema de la religión no va conmigo. Pero el tema de la solidaridad, el respeto, es algo que va mucho ligado a los sentimientos de cada ser humano, de cada niño, cada adulto. ¿Por qué aportan al desarrollo de la persona? Porque una persona que se desarrolla en un ambiente donde ve que la papá, el mamá o los papás son solidarios, son buenas personas, entre paréntesis, porque buena persona es un término muy amplio, pero ven que es una persona solidaria, que al momento puede ayudar a alguien, el niño va a repetir ese patrón cuando sea más grande o cuando esté en el jardín. Súper buena palabra, son patrones conductuales, por lo tanto uno tiende a repetir esas conductas. Muchas gracias, Marianela, muy buena su respuesta. Ángel, levantó la mano. Hola, profesora, buenas tardes. ¿Cómo está, Ángel? Bien, gracias. Profe, yo creo que eso igual lo de los valores, porque tienen que ser como estos valores universales, porque estamos preparando, por ejemplo, a un niño pequeño para convivir en una sociedad, ¿cierto? Para que se pueda desenvolver tanto con sus pares como con otras personas. Entonces, ya que algo universal, por eso son estos valores los que tenemos que ir guiándolos o reforzando. Exacto, o sea, guiando, reforzando, pero tendremos que, excluir otro tipo de valores. Por ejemplo, si la familia en la que yo vivo como vive una religión o vive una fe, ¿será censurable eso o tendremos que convivir? No, yo creo tenemos que convivirlo, por eso, porque por eso están como estos valores y aparte hay otros valores que a lo mejor uno en el camino los va viendo y viviendo tanto propios como respetando que son valores de otras personas. Exactamente. Por ejemplo, yo no me puedo, si yo soy religiosa, yo no puedo obligar a otra persona que sea religiosa, pero yo puedo respetar sus propias creencias. Ya, ahí nos vamos al mismo punto que estábamos hablando hace un rato. Si yo obligo a otro, ¿qué estoy haciendo? Vulnerando su derecho a tener un derecho propio. Exacto, y sometiendo. Eso es someter de conciencia. Cuando yo lo obligo a pensar como yo y tiendo a hacer que piense como yo. Por lo tanto... Claro, pues, si hablamos de algo integral, de algo tanto emocional, social, físico, es un complemento de muchas cosas.
cosas. Entonces, así reforzamos también a ser más empático, a respetar la creencia de otra persona. Exacto, estoy empatizando con esa persona, por lo tanto respeto. Lo que, por ejemplo, no quiere decir que yo asuma o me vea en la obligación de asumir esa fe o ese dogma. En la misma situación, no puedo decir, no me pueden obligar a ser solidario, porque es distinto, Ángel. O sea, no es por obligación, es por valor el ser solidario, es por valor el ser empático. Claro, es algo como, es algo como innato, o sea, es como decir, el cielo no es azul, es algo que sabemos todos que debería ser así. Y que es necesario para convivir en sociedad también, ¿cierto? Ángel, ya que tiene usted el micrófono encendido, estamos hablando nosotros del buen trato, pero si hay buen trato, por el contrario, ¿qué sería? Maltrato. ¿Y por qué es necesario que nosotros sepamos definición de maltrato infantil? ¿Por qué cree usted? Yo creo que para estar atentos, alerta, en caso de ver algún índice de por ejemplo, un niño a lo mejor que llega no en una higiene adecuada al jardín, eso ya es un maltrato, se está vulnerando la necesidad, o sea, las primeras necesidades que hay que cubrir con los niños pequeños. Exacto, ya, por ejemplo, no hay buena higiene. ¿Cuándo vamos a hablar de maltrato en cuanto a la alimentación, por ejemplo? Cuando no hay una preocupación de una alimentación óptima. Ya. Antes, chiquillas, chiquillos, hablábamos cuando los niños estaban desnutridos. ¿Y ahora de qué podemos hablar además? De obesidad. Exacto. Ahora entramos con otro indicador más de maltrato, que es la obesidad. O sea, tenemos que resguardar muchos aspectos, ¿ya? Ángel, leamos la definición, por favor, de maltrato infantil. Definición de maltrato infantil. El maltrato infantil se identifica a menudo con lesiones físicas. Se imaginan escenas dolorosas en las que los niños y niñas son expuestos a la violencia de los adultos. Desgraciadamente, esto es así en algunos casos, pero la mayoría de las situaciones de maltrato pasan inadvertidas, siendo la negligencia, la falta de supervisión, el desinterés y el abandono emocional más frecuente que los golpes. Ya, aquí vamos a lo que hablaba usted recién, la negligencia. ¿Se acuerdan hace, no sé, un par de meses que mostraban en la tele un video de una niñita de 3 años más o menos que fumaba? ¿Lo vieron? Verdad, yo no, profesora, pero yo no veo mucha televisión. En las noticias salió. Es mala para ver, debo reconocer que a veces... Ya, bueno, pero salió eso y eso ya es negligencia, eso viene siendo un abuso, o sea, lo graban como un chiste, pero eso sigue siendo un abuso, ¿ya? Eso también podríamos verlo como una inducción a vulneración, o sea, se está vulnerando. Lo que está en azul, Ángel, ¿qué dice? Se considera maltrato infantil cualquier acción u omisión no accidental por parte de los padres, madres, cuidadores o terceros, que provocan daño a la salud o desarrollo psicológico del niño o niña. Ya, en algunos casos también vamos a encontrar maltrato, mire, fíjense acá que dice de acción u omisión, o sea, cuando hablamos de negligencia porque no los cuidamos, también estamos hablando de un maltrato. Incluso en ocasiones los padres se han visto conductas en que los padres o el adulto responsable le pide a otro niño que golpee y como que va a pasar desapercibida la acción. Pero eso sigue siendo vulneración y maltrato. Muchas gracias, Ángel. Chicos, chicas, la tarea de hoy. Después de esta definición de maltrato, tenemos tipos de maltratos. Vamos a encontrar el maltrato físico, el maltrato psicológico, maltrato por abandono o negligencia y por agresiones de carácter sexual. Lo que van a hacer ustedes ahora en sus grupos de trabajo, tienen hasta las 20:30, se van a reunir en sus salitas de Zoom y van a escoger uno de los 4 tipos
y van a generar una situación, van a redactar una situación y van a decir, de acuerdo a lo que ustedes, a lo que vimos ahora en clase y a lo que está en el PPT, que se los voy a compartir ahora, cómo sería el proceder a partir de las leyes y las normativas vigentes, qué es lo que se debería hacer en este caso, ¿ya? Sugerencias de cómo ustedes creen que de acuerdo a la situación que ustedes van a generar en cada uno, por uno solamente, de estos tipos de maltrato, cómo ustedes atenderían lo visto. Recuerden que uno de los elementos de la normativa actual, de la normativa vigente, es que ustedes tienen obligatoriedad de denunciar. ¿Qué otra cosa dijimos, chiquillos, chiquillas, que no se puede hacer cuando estamos frente a una vulneración, sobre todo a una vulneración grave? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Presionar al niño para que nos relate lo que vivió. Exacto. ¿Por qué no hay que preguntar? ¿Por qué no hay que pedirle que relate de nuevo? Porque se revictimiza. Revictimiza, no olviden esa palabra, ¿ya? Chicas, chicos, les comparto inmediatamente el PPT. Denme un segundito, que levanto la mano. Noa, levantó la mano. Profe, ¿puede devolverse para sacarle un pantallazo a la diapo anterior, por favor? Pero se los voy a compartir por el chat, Noa. Es que estoy en el teléfono, entonces solo para tener eso. Ya, ay, perdón. ¿Eso? ¿El otro Sí. también lo quiere? Por favor. ¿Ahí? Muchas gracias. De nada. Ya, dejo de compartir. Les envío. Un segundito. Ahí está el PPT, chiquillos. Ustedes tienen que escoger entonces uno de los 4 tipos de maltrato y generan la situación y dicen cómo se debe atender. Y lo suben a la tarea de esta semana. ¿Ok? Tienen hasta las 20:30 para trabajarlo. Es solo generar la situación y decir cómo atacarlo de acuerdo a la normativa vigente. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, con respecto al trabajo? Profesora, ¿es una PPT? ¿Es un Word? Como ustedes consideren, como siempre Nefertiti, como ustedes consideren que va a estar bien su trabajo, ustedes ven la forma de devolución. ¿Ya? Ya, hice 15 salitas. Ustedes se van a las que usan siempre. Ahí estamos. Listo para que ingresen. Los saco a las 20:30, chicos, chicas. Y voy a pasar la lista ahora con los que ingresen a la sala. Ahora, pueden ingresar a sus salas. Mati, ¿cómo lo hace usted que está trabajando? Matías. Ya me voy a la sala. Pero ¿cómo lo hace cuando tienen que hacer trabajo? ¿Ingresa a la sala nomás? Sí, con el no nos ponemos de acuerdo. Ah, ya, ok. Ya. Pero, No ¿en qué ingresan. sala está Noah? No, todavía no ingresa, pero a ver, déjenme ver cuál está desocupada. ¿Pero hay que subirlo al tiro esto? O sea, al final de la clase. Al final de la clase, en la sala 7, porque no es muy larga la tarea, Noah. La 7 está desocupada para que puedan ingresar. Ya, Ya. perfecto. Chao, pescado.